Hola a todos y bienvenidos al módulo 4 de manipulador de alimentos. En este capítulo vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con buenas prácticas, el rol del manipulador de alimentos, los beneficios de aplicar las BPM, las 5 claves de inocuidad, todo lo que tiene que ver con la recepción, almacenamiento y prácticas higiénicas. El manipulador de alimentos es toda persona que manipula directamente. Esto significa que el que está en el salón, si no entra nunca a cocina, no es manipulador directo de alimentos. Lo mismo el que trae el transporte, digamos, el proveedor. Si no está ahí directamente cocinando, no es manipulador de alimentos. ¿Sí? Son muchas personas los manipuladores que contribuyen a que la gente no se enferme al aplicar buenas prácticas y trabajar con toda la higiene de alimentos. Las buenas prácticas son un conjunto de principios, normas, procedimientos que garantizan la calidad, seguridad e higiene de los productos alimenticios. Son como el esqueleto de un edificio, vendría a ser como la estructura en la que nosotros nos basamos para poder trabajar. Nuestras buenas prácticas no solo hablan de la higiene y desinfección, sino que además están hablando de controles del agua, de los productos químicos, control de plagas, mantenimiento, las instalaciones, etcétera, etcétera. Los 5 elementos clave para unas buenas prácticas de manufactura son: primero, las personas tienen que conocer bien sus roles y funciones. Los productos, que son las especificaciones técnicas que cada producto tiene que tener. Los procesos, esto es, cada bitácora documentada, cada procedimiento o manual bien registrado. Los procedimientos que nos permiten emprender todos los procesos críticos y los controles. Y las instalaciones, por ejemplo, la limpieza y calibración de los equipos en todo momento. ¿Cuáles son los beneficios de implementar buenas prácticas? La verdad que son muchos, porque si uno ataca todas las aristas que tienen que ver con las buenas prácticas, podemos mejorar la calidad de nuestros alimentos, cumplir con las normativas, sobre todo en caso de una inspección, ser más eficientes, la reputación de la marca. Obviamente, si uno quiere exportar, también te ayuda muchísimo tener la implementación de buenas prácticas, evitar problemas legales, la trazabilidad, que es toda la historia de vida de un producto, la competitividad y potencia la innovación y desarrollo de nuevos productos, tener buenas prácticas. Las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. Esto es súper importante, por Dios, acórdatelo. Lo más importante en estas claves fueron creadas por la Organización Mundial de la Salud y están hechas para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Cuáles son las 5 claves que decimos? La primera, mantengamos la higiene. La segunda, separemos los alimentos crudos de los cocidos, o sea que eviten la contaminación cruzada. La tercera, cocinar completamente los alimentos. Las cocciones nos aseguran que el alimento va a estar en buenas condiciones. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. Esto también es muy importante, cómo estamos refrigerando, cómo congelamos, cómo descongelamos, cómo enfriamos, cómo cocinamos. Y el último, utilizar agua y materias primas seguras. Esto significa agua potable y materias primas que vienen en envases íntegros, en condiciones sin plagas, que no estén caducos ni estén en mal estado. Acá van a ver el dibujito, de vuelta van a ver: mantén la limpieza, separa alimentos crudos y cocinados, cocina completamente, mantén temperaturas seguras y usa agua y materias primas seguras. Esto nos dicen los amigos de la OMS. Vamos a hablar por fin de la recepción de alimentos. Esta etapa es muy importante porque esto significa de que lo que vaya a ingresar a nuestro establecimiento se encuentra realmente en buenas condiciones. Por eso es importante que cuando vayamos a tener una recepción tengamos primero un lugar limpio y en buenas condiciones, ¿sí? Termómetro, que puede ser digital, infrarrojo, análogo, para poder controlar, que esté calibrado, que ustedes lo puedan ajustar con agua y hielos. La báscula, que se encuentre íntegra, limpia, desinfectada, sin signos de óxido, que traiga el holograma oficial de la Profeco. La cartelería oficial de aceptación y rechazo de las materias primas y obviamente las temperaturas de recepción. Tu uniforme limpio, desinfectado. Puedes contar con tu mandil, guantes, red, gorro, cubrebocas. Y como dije antes, el lugar seguro para mí es la prioridad número 1. Tengamos mesadas, tarimas, estanterías, cajones, todo en condiciones limpio y desinfectado para poder trabajar.
Y continuamos hablando de la recepción. Cuando hagas una recepción, verifiquen el estado del transporte. Es algo que todos nos olvidamos porque cuando llega esa persona que viene con la bolsa o con la caja con la mercadería, no vemos qué transporte trae y si realmente la mercadería está en buenas condiciones de congelación o de refrigeración. Entonces, verifiquen el estado del transporte. ¿Viene limpio, en condiciones? Si es una mercadería refrigerada o congelada, ¿trae doble bolsa? O sea, la bolsa con el producto más una bolsa con hielos para darle frío, sí o no. ¿En qué condiciones está? Segundo, el producto debe traer una etiqueta, una identificación que nos permita conocer su lote, su fecha de caducidad o de consumo preferente. Si el producto está en un envase, que esté íntegro, que esté limpio, que no esté ni roto, ni derramado, ni abollado, ni golpeado, que no traiga plagas. Y si el producto son latas, obviamente que no estén sin óxidos, sin abolladuras, sin golpes. Temperaturas de recepción. Esto es muy importante. Si vamos a recibir algo que está refrigerado, que esté entre 0 a 4 grados, máximo 7 es lo que nos permite la norma. Arriba de los 7 grados ya no se permite. En el caso de, por ejemplo, productos de la pesca, como los pescados frescos, 4 grados máximo, sin excepción, el producto refrigerado. Para los congelados, mínimo menos 9 grados, lo ideal es recibir a menos 18, pero el mínimo menos 9. Y obviamente si está por debajo de menos 9, si es menos 8, menos 7, menos 6, ya se rechaza el congelado. Siempre asegúrense que esté firme, que esté duro, cuando quieran pinchar el termómetro no permita, ¿sí? Y en el caso de los productos de la pesca que estén vivos, como una almeja de chocolate, por ejemplo, hasta 7 grados podemos recibir la temperatura. Arriba de los 7 grados empieza a ser un poco más riesgoso. Acá van a ver algunas temperaturas y controles de aceptación y rechazo. Van a ver en el caso de las carnes el color bien rojo brillante, en el caso de las carnes de res, en el caso de carne de cordero rojo, en el caso del cerdo rosa pálido, la grasa bien blanca, textura firme, elástica, el olor característico de cada animal y obviamente se rechaza si esto no se cumple. Para las carnes frías tienen que recibirse a 4 grados, la textura tiene que ser la característica, tienen que ver la caducidad, no tiene que estar enlamado. Obviamente aquí van a ver en cada uno las condiciones en que se acepta y se rechaza. En el caso de aves, también el color característico, textura firme, olor característico. Y obviamente se rechaza en caso contrario. Y es importante tener en cuenta estos controles, no solo para los alimentos, las proteínas, como aquí estamos detallando. En el caso del pescado, por ejemplo, las agallas de color rojo brillante, que estén húmedas, los ojos bien hacia afuera, saltones, limpios, transparentes, brillantes, ¿sí? Como características. Los moluscos también con sus características, o crustáceos lo mismo. Si uno lo ve en características diferentes, como si uno la textura lo trata de pinchar y queda hundido, ya está en malas condiciones. En cambio el retorno, ¿sí? El que vuelva a su lugar la carne es importante. En el caso de los lácteos es importante que diga base de leche pasteurizada. Es súper importante ese detalle porque es el método en que conservamos nosotros adecuadamente los lácteos, ¿sí? Y obviamente ahí en el caso de los quesos o la mantequilla también vean que todos sean a base de leche pasteurizada con característicos sabor, olor, color, textura. Bueno, ahí van a ver en el caso del huevo. El huevo también, el cascarón que se encuentre entero, que esté fresco, en condiciones, que verifiquen si lo sumergen en agua y flota, no está en buenas condiciones, por ejemplo. Pero también tienen la opción de comprar huevo pasteurizado, que puede comprarse la clara o la yema pasteurizada y vienen en un envase cerrado. Ver simplemente la caducidad, de que eso se encuentre bien en condiciones, que tenga la textura que tiene clásica el huevo. Bueno, acá habla un poquito de las temperaturas internas de los alimentos, que es lo que veníamos hablando recién. Es importante que si recibimos un congelado no tenga ningún signo de descongelación o de recongelación, que se lleven bitácoras para controlar las temperaturas, las bitácoras de recepción también, diciendo criterios de lo que acepto y de lo que voy a rechazar. Y vamos a ver cómo realizamos una adecuada recepción.
Es muy importante en una recepción de materias primas. Primero, nunca apoyen al piso directo, ningún cajón, ninguna caja, ninguna bolsa de mercadería, nada va al piso. Los proveedores deben dejarlo en un lugar que esté establecido y en general nunca atravesar las zonas de elaboración o las cocinas, salvo que tengan previa autorización, le desinfecten bien el calzado antes de ingresar y que ingresen con gorro, red o algo, pero nunca con el cabello suelto. Se tiene que inspeccionar la materia prima en el momento que se va a recibir, ver que no tenga ningún signo de plaga, que esté íntegro, que esté en condiciones, olor, color, sabor, textura, todo esté en condiciones. En caso de ser refrigerado o congelado, tomarle la temperatura. Y obviamente, como dijimos antes, hacerle toda la inspección completa de acuerdo al tipo de alimento al que se trate. Luego, verificar la fecha de caducidad en caso de los envases, comprobar la temperatura de recepción con un termómetro que esté bien funcionando. Una vez que ya controlaron eso, lo van a poder trasladar al área de almacén, cada alimento a su temperatura de conservación, y hay que rechazar a aquellos que no cumplan con todos los requisitos y evitar posibles peligros que puedan haber en nuestra recepción. Toda la información sobre la recepción de los productos tiene que quedar registrada en la bitácora de recepción de materias primas para que podamos de esa forma seguir el historial de vida del producto, es decir, su trazabilidad. ¿Cómo se determina la caducidad de los productos? Bueno, por un lado con la fecha de caducidad y con la otra la fecha de consumo preferente de acuerdo a lo que traiga su envase. Si nos dice fecha de caducidad, sepan que es la fecha límite en que un alimento se puede consumir antes de que se empiece a contaminar con virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Estamos hablando de que la fecha de caducidad es la fecha límite para consumir un alimento antes de tener un peligro biológico o microbiológico. Pero la fecha de consumo preferente no nos dice que va a haber un problema microbiológico. Más bien va a haber un tema organoléptico. Va a cambiar, es una fecha límite que se pone antes de que el alimento empiece a tener alteraciones de color, olor, sabor, textura, apariencia, ¿sí? O sea que no tiene que ver con que te vayas a enfermar, sino que ya no está el color o la apariencia o el sabor, la textura tan agradable como uno quisiera. Por eso se le llama consumo preferente. Ahora sí vamos a hablar del almacenamiento. Sepan que tenemos 3 tipos de almacenamiento muy importantes. El almacenamiento seco, que es un almacenamiento que hacemos normalmente a temperatura ambiente, menos de 20 grados. Ya arriba de 20 grados, 25 es un poco más riesgoso, pero lo importante es que esté por debajo de los 20 grados. También tenemos el almacenamiento refrigerado, que se da entre los 0 a 4 grados en equipos de refrigeración, refrigeradores verticales, horizontales, y en el caso de la congelación, que se tiene que hacer entre menos 18 a menos 25 grados. En el caso de los helados, menos 16 grados, menos 14 también es válido. Y se hace en cámaras de congelación o se puede hacer en congeladores horizontales o verticales. En el en el almacenamiento es muy importante el sistema PEPS, que nos dice que las primeras entradas son las primeras salidas. O lo primero que entra tiene que ser lo primero que salga, ¿sí? Y esto es muy importante porque si estoy recibiendo un producto nuevo, no lo puedo poner adelante de todo porque ese producto va a vencer mucho más tarde que lo que ya teníamos almacenado. Con lo cual el sistema PEPS nos ayuda a evitar tener mercadería que se vaya a caducar porque no la tenemos correctamente organizada. Como dije antes, las temperaturas de almacenamiento. En el caso del almacenamiento es importante colocarle etiquetas al momento de la recepción para poder evaluar bien la mercadería que nosotros tenemos. No mezclar alimentos que no sean compatibles, como crudos con cocidos, pescado con aves, cosas de ese estilo. O almacenar individualmente y bien protegidos. Por ejemplo, quitarlos de sus cajas de origen y ya ponerlos en cambros, toppers, cajones bien almacenados en condiciones. Obviamente en las temperaturas correctas. Aquí lo importante es no llenar y estivar al máximo apretando todo, ¿sí?
Y como decíamos, muy importante que los alimentos estén almacenados tanto en refrigeradores o congeladores, de forma que se elimine el riesgo de contaminación cruzada en envases aptos para alimentos con tapas de cierre hermético, con la etiqueta y, por supuesto, cuidar de que no haya ningún alimento vencido o en malas condiciones. Vamos al que sigue. La regla básica para alimentos malos es, si está en duda, tírelo, ¿sí? ¿Y qué hacer en caso de fallas o equipo de refrigeración o congelación fuera de servicio? Es muy importante cuando uno detecta, haciéndole el control de temperatura, que el equipo está fuera de frío, pueda asegurarse de tener otros equipos donde pueda almacenar los alimentos y, por supuesto, tratar de colocarlos en toppers, cajones separados para evitar peligros de contaminación cruzada en el otro equipo donde se van a estar manteniendo provisoriamente los alimentos. El responsable técnico, obviamente, tiene que darnos toda la información de cómo tenemos que hacer para poder controlar nuestro equipo y apoyarnos para dejarlo funcionando. Y, obviamente, tratar de que los alimentos, una vez que se rompió el equipo, no pasen más de 2 horas adentro del equipo y tratar de hacer el cambio lo más rápido posible. En el área de cocina, conviene colocar alimentos crudos siempre debajo de los cocinados. Esto cuando están cocinando y almacenando, lo crudo por debajo y arriba se almacenen todos los cocidos. Y obviamente estar muy atentos a que si hay alguna falla, obviamente informarlo rápidamente para evitar que haya problemas con la cadena de frío. Vamos ahora sí con los alimentos en seco. Los alimentos en seco son todos aquellos que no están ni refrigerados ni congelados y se tienen que almacenar correctamente, ordenados. Se puede ordenar alfabéticamente o por tipo de alimento. Tienen que estar con su etiquetado, se le tiene que poner alguna identificación de su recepción. Obviamente, organizarlo y acomodarlo de forma que sea rápido distinguirlos para poder hacer uso de ellos. En los alimentos secos hay que aplicar el sistema PEPS, igual que como hacemos con congelado y refrigerado. Los alimentos se almacenan en recipientes limpios, de superficies inertes, que estén identificados, organizados. Obviamente no hay que almacenar materias primas o alimentos o recipientes con alimentos en el piso y evitar el uso de tarimas de madera. No almacenar nada en cajas de cartón coarrugado o costales, guacales de madera, bolsas de red de fruta, maples de cartón para huevos, nada de eso, prohibidos. Y en el caso de los enlatados, también manipularlos correctamente y si sufren algún golpe, vaciarlo de inmediato. Esto es, si en el momento se me cayó, lo vamos a vaciar de inmediato, colocarlo en un recipiente identificado y todo y usarlo lo antes posible. En el caso de que estoy encontrando en el almacén algo que ya está abollado y no sé de cuándo fue, pasa a formar parte de los productos rechazados. Atención con eso. Almacenamiento seco, como dije antes, en buenas condiciones. Las latas sin los golpes. En el caso de los alimentos como harinas, galletas, panes, tienen que cumplir con los requisitos obligatorios de la norma. En el caso de producto rechazado, como dije, identificarlo y colocarlo en un sector de producto rechazado es lo más importante. Temperatura de entre los 12 y los 20 grados los alimentos de almacenamiento seco. Los envases identificados. Y ahí están los prohibidos que acabo de decir hace un rato para que también lo tengan disponible. En el almacenamiento refrigerado es muy importante las puertas que estén funcionando correctamente los empaques, que estén en buenas condiciones, con termómetro interno, tanto el refrigerado como el congelado con termómetros internos, siempre asegurarse de que estén todos cerrados, identificados, ¿sí? Que tengan obviamente la explicación todos de dónde se van almacenando los productos. La temperatura de refrigeración de 0 a 4 grados está excelente. Hay que aplicar el método PEPS también. Y no almacenar en cajas de madera, cartón corrugado, nada de costales. Esto para tener como en consideración. También temperatura de 0 a 4 grados, cumplir con los PEPs, separar crudos y cocidos. Y obviamente si tenemos frutas de gran volumen, tratar de ponerlo en cajones bien separados y no mezclarlos. Vamos al almacenamiento.